Y aquí están los restos del mismísimo Federico Santamaría, quien donó su fortuna al morir para la construcción de esta universidad. Y algo súper curioso, en esta universidad no hay dormitorios, díganme ustedes. Yo pensaba que en todas las universidades habían dormitorios, así tipo como las fraternidades. Hola mis terequeadores, yo estoy tan emocionada que no he dormido nada. Es que hoy vamos a conocer la mismísima Howard chilena. Ay, espérense que no les he dado el chismecito. Es que estamos precisamente en la Universidad Técnica Federico Santamaría y dicen que es igualitica a la escuela de hechicería y magia de Harry Potter, a Howard. Espérense, además también es la número 1 en el ranking de universidades de Valparaíso. Así que vamos a ver si eso es verdad. Es que precisamente hoy es la jornada de puertas abiertas en la universidad para que todo el que quiera conocer la universidad o quizás muchachos interesados en el futuro, en sus carreras universitarias, vengan y la conozcan. Y aquí hay exposiciones de todas las facultades, está súper interesante. Miren esto del metaverso, ¿ustedes han estado en el metaverso? O sea que con esto recorres virtualmente toda la universidad. Mi primera vez en realidad virtual. Más interesante. Hola, ¿Le queda cómo? Lisander, te veo blanco. Veo el mar. Vamos a entrar. Ay, vamos a ver, Nauri. A lo mejor es que estoy entrando por una ventana. Veo una entrada como con algo rojo. Por acá está el mar, ¿Hasta el mar el atardecer. Ah, es que no voy entrando por donde yo creo. Hay que subir unas escaleras. Yo me pierdo hasta en la realidad virtual, que desorientada soy por tu vida. Sí, no, está bien. Lisander, veo mi mano, ¿viste? Acá van a simular un socavón y cómo se mueven los edificios, las construcciones cuando hay un sismo. ¿Me? Por favor, solo los monitores con ruta a las 11 de la mañana. Levantar sus paletas. Si hay algo que me encanta de la universidad es la cantidad de verde, de flores que tiene. Estamos en plena primavera y es increíble cuántas flores. De hecho, me gusta mucho eso de Chile en general, cómo se marcan las estaciones. Y fíjense si es así, que acá hay muchísima naturaleza con historia, que estas palmeras tienen más de 60 años y son endémicas de acá. De hecho, a esta universidad se le dice la Howard de Chile por su arquitectura, porque es neogótica, como precisamente la escuela de hechicería y magia de Harry Potter. Vamos a comparar acá las dos universidades. ¿Qué ustedes creen? ¿Se parece o no se parece a la Howard de Harry Potter? Y aquí están los restos del mismísimo Federico Santamaría, quien donó su fortuna al morir para la construcción de esta universidad. Y este busto en su honor también mirando este hermoso mar. Así que es una parte de la universidad que no pueden dejar de visitar cuando estén por acá. Otro lugar icónico que no puedes dejar de ver cuando vienes acá, pero es porque no es cualquier piscina. Esta piscina es protagonista de tradiciones de esta universidad, Federico Santamaría, y es que cuando llega la graduación que hacen los estudiantes, vienen hasta acá. Me dijeron que las mujeres, las muchachas se pican un pedazo de pelo, lo lanzan a la piscina, pero que yo pensaba que todo quedaba ahí. Pues no, me dijeron otra cosa. Me dijeron que además lanzan algunos de los que se gradúan también, los lanzan a la piscina como una broma, como una tradición, forma de celebrar, no sé. Pero ustedes se imaginan con lo fría que está esta piscina, que a mí me lancen. Si yo venía caminando por acá y decía, no, me voy a alejar, no vaya a ser que me hagan la tradición a mí aquí y yo me congele antes de morir porque esto está demasiado frío. ¿Qué ustedes creen de esta tradición? Esta
Esta Universidad Federico Santa María fue inaugurada en 1931 y está ubicada en el camino que une Valparaíso con Viña del Mar, en el Cerro Placeres. Se estudian carreras técnicas y universitarias. Por supuesto que es una universidad privada. Hay un precio por la matrícula, por la admisión, pero después el precio, el valor de estudiar cada carrera depende de la carrera. Si es técnica, que son las de 3 años, tienen menor valor, y si son las ingenierías, esas sí tienen otro valor. Adivinen qué, este cañón es de verdad, sí, no, eso no es nada más que un monumento o una escultura, no, es de verdad. Este cañón era para defender acá este Cerro Placeres donde está ubicada la universidad y por supuesto para la defensa de Valparaíso. Y me encanta esto, miren este detalle, que si ven aquí está este raíl donde ahora el cañón está apuntando para acá, pero en una época normal de su uso, cuando se usaba, cuando funcionaba, bueno, pues lo giraban así hasta acá y quedaba entonces de frente al mar, de frente aquí a la muralla, a la defensa, para que nadie pase a la casa sin que uno quiera, ¿eh? Miren esto, un reloj solar y se ve que es súper antiguo. Yo quiero descifrar cómo es esto. A ver, tenemos esto de aquí. Aquí hay un número 12. Quiere decir que deben ser más o menos las 12 del mediodía. Vamos a comprobar por el celular a ver si es así. Si entendí la mecánica del reloj. ¡Ah! 11:55, ¿qué me cuentas? Experta leyendo relojes solares. Me lo voy a llevar aquí de pulsera. Miren, yo con estas. Me encantó. Justo en esta sala está algo muy, pero muy característico de esta universidad y son las pinturas de Eugenio Brito que representan la luz y la oscuridad. No sé por qué, me recordó a la escena de La Bella y la Bestia, donde están bailando así, con los candelabros. Yo soy la Bella y Lisander allá atrás es la Bestia. ¡Wow! Les hablo bajito porque ahora mismo van a hacer una conferencia, un evento acá. Estamos en el aula magna de acá de la universidad y es súper famosa, tiene una acústica increíble, súper profesional. Acá se han presentado hasta cantantes líricos, imagínense la acústica. Y estuve leyendo que la Orquesta Sinfónica de Chile se presentó por primera vez precisamente acá. Por cierto, nos están guiando el día de hoy amigos cubanos que precisamente estudian aquí. Muchas gracias. Hola, gracias. Y ustedes dirán, Nauris, ¿pero por qué te parece tan impresionante una universidad? Bueno, aparte que esta universidad está bien bonita. Recuerden que yo vengo de Cuba. Yo estoy viviendo hace 4 meses acá en Chile. Emigré hace 4 meses. Y en Cuba no existen las universidades así, de este tipo. De hecho, me hacía mucha ilusión conocer esta universidad porque universidades como esta las había visto en películas, donde ves un campus, que hay muchas fraternidades. Es como un ecosistema, lo había visto en las películas pero no en la vida real. Entonces aquí estoy en un campus, hay tantas opciones que lo mismo, hay atenciones médicas, hay un gimnasio, te puedes apuntar en deportes, todo eso por supuesto va incluido en la carrera, en lo que pagas, porque también hay becas tanto para nacionales como para extranjeros. También existe la posibilidad de los estudiantes de intercambio. Y el hecho de venir de Cuba, donde las universidades en cuanto a estructura son bien básicas, no tienen esta arquitectura y es lo que les digo, las posibilidades son infinitas en una universidad en Chile, específicamente en esta que estamos visitando, porque por ejemplo hace calor o tienen un tiempo libre, quieren relajarse a estudiar, se sientan en la parte del césped, ahí tranquilos con su libro o a conversar, hacen de todo. Por eso es que me parece tan impresionante, se respira la solemnidad, la formalidad, el respeto
respeto que debes tener al caminar por aquí, el estar gritando. Yo soy universitaria, yo estudié licenciatura en psicología en Cuba y mi universidad para nada fue esto. Nosotros íbamos determinados días de la semana a la universidad, recibíamos las clases, pero no te sentías como que la universidad podía ser tu casa, podía superarte, además, no sé, de la carrera que estás estudiando. Para nada fue esto. Esto está a otro nivel. Mis felicitaciones para la educación universitaria en Chile. Me ha gustado muchísimo que acá me han visto grabando, hablando y nadie dice, no, oye, ¿qué estás haciendo? No. Te dan muchísima libertad. Es más, me vio la que tiene que ver con admisión y me dijo que si necesitaba algo, que se lo dijera, que la buscara, que no había problema. Y algo súper curioso es que en esta universidad no hay dormitorios. Díganme ustedes qué creen de eso. Yo pensaba que en todas las universidades habían dormitorios, así tipo como las fraternidades. Find someone like you. I'll never find someone so true. Una de las cosas que adoro de esta universidad es la hermosa vista al mar que tiene con esos enormes barcos. Tú estudias totalmente relajado, pienso yo. Yo quiero que me dejen en los comentarios si ustedes creen que de verdad esta universidad se parece a la escuela de Harry Potter, a la Hogwarts de Harry Potter. ¿Creen ustedes que se parece en serio? Y de los lugares que hemos visto, ¿cuál les llamó más la atención? ¿Cuál les gustó más? Por supuesto, si eres nuevo por aquí, suscríbete, dame ese like, comparte y no dejes de seguirme en mi otro canal, Entre Terremotos con Nauris y Lusander. Nos vemos en otro video. Chao.